eh, es esto. Un poco, Igual como vamos a hacer los dos, no se va a cortar. y creo que sí, que se corta, pero bueno. No, no, Ah, cuando son dos no. personas, no. Ah, mirá. Ah, mirá qué bueno, no sabía. Entonces al principio era, por ejemplo, cuando teníamos una amici, acá teníamos que estar atentos con la palabra, ¿no? ¿Cómo comienza básicamente, ¿no? Sí, Porque nosotros acordémonos que podemos decir, stasera vengono a casa un po' di amici, podemos decir un po' di amici, podemos decir alcuni, alcuni amici, pero bueno, estas dos formas no es es más intuitivo. La que es antiintuitiva, que a un hispanohablante no se le va a ocurrir nunca decir, es usar el degli, ¿no? Y bueno, sí, ¿por qué degli? Porque empieza con A, con vocal. Básicamente tenés que pensar, ¿qué artículo usa Michi? Gli, gli ujú, amici. Y ahí le sumamos el di, que es la preposición que se usa para el partitivo, y queda degli, degli amici. El sí, razonamiento es esto. Pero bueno, claro que después, esta es porque empieza con vocal, lo mismo si es alberi, decimos degli alberi, o un po' di alberi, o alcuni alberi, pero el partitivo es esa, degli alberi, acá este partitivo iría bien también para alberi, amici, eh, porque empiezan con vocal. ujú, Y bueno, si la palabra empieza con, podemos hacer otro ejemplo, bueno, también si es studenti, acá también tenemos que acordarnos que el plural para studenti es gli. Y este partitivo iría también bien para esta palabra, porque, sí, sí, porque gli sirve para palabras plural, para palabras que empiezan con vocal y con S y consonante. con ese sí, Sí. Y después, si pues, tenemos ragazzi, por ejemplo, ragazzi, ¿no? Seguimos con stasera vengono a cena, degli amici, degli studenti, pero no podemos decir degli ragazzi, no, porque el plural para ragazzi no es gli, es i ragazzi. ujú, Entonces el partitivo correcto sería dei ragazzi. Stasera vengono a cena degli amici, però stasera vengono a cena dei ragazzi, con bambini también. Bambini, vengono dei bambini a cena, básicamente porque es la regla de los plurales. Eh, ujú, Cuando empieza con vocal o S consonante va y. Cuando empieza con consonante va i, eh, cualquier consonante, ¿no? Por ejemplo, ponemos treni y con treni también. Treni va dei treni, porque el plural para treni es i. Il treno, i treni. sí, Claro. Y bueno, esto, como hay más variantes con el masculino, es más difícil usar el partitivo con el masculino. Con el femenino es más fácil porque es delle siempre. sí, Stasera vengono delle amiche, prendiamo delle pizze. Delle per esempio, pizze, amiche.
eh, studentesse o studenti, eh, en estos tres casos, digamos, amiche, pizze, amiche, studentesse, va sempre delle. Stasera prendiamo delle pizze, stasera vengono delle amiche a casa o loro sono delle studentesse. Ujú, Sí, delle es mucho más fácil. El masculino es hay que estar más atentos. Y claro que podemos siempre decir, en vez de complicarnos la vida con hipertitivi, decir un podí o alcuni o alcune, que habíamos visto que prendiamo alcune pizze, alcune amiche vengono stasera, alcune studentesse. Pero en italiano se usa mucho esta forma, con el partitivo. Es más, se usa más esta que un podí o alcuni, alcune. Ese es el. eh, ujú. y se usa en contextos para decir algunas veces, ¿no? Volte, ¿no? Eh, por ejemplo, se puede decir algunas veces delle volte, per esempio, mangio sempre eh, mangio sempre la pasta, ma delle volte mangio la carne. Sería alcune volte, delle volte, alcune volte. En vez de decir alcune volte, decimos delle volte. Mm. Bene. Sí, esto igual con el tiempo se te va a ir grabando, ¿eh? No es que Eso uno. espero. Sí, obviamente que sí, cuando me pongo y ahí siento que me queda un poco más. La otra vez estuve tratando de ver un poco los verbos, a ver cómo, También, sí. porque me cuesta, bueno, es cierto que es muy mínimo el tiempo que estoy con vos, digamos, y con Claro, todo sí, con todo el tema en y italiano. el resto, sí, sí, sí. Así que, pero bueno, eh, igual sea como sea, me tengo que poner las pilas para lograrlo, si no, soné. Así que bueno. Sí, igual, claro, el examen no es que hay una vez, ¿no? Hay varias veces. Sí, pero Entonces, claro, son uno unos no puede cuantos estar. euros, así que más vale que lo apruebe. Ajá, ¿cuánto cuesta el examen? Y no sé, Cuesta, pero me sí. parece que son arriba de 200 euros. Oh, miércoles, no pensé que era tanto, pero sí, sí, habrá aumentado. No sé, yo creo que sí, seguro debe Sí, sí, estar en el 200 precio euros, puede ¿eh? ser, sí, sí. Así que obviamente que me tengo que poner, cuando me ponga, para rendirlo, bueno, igual ya estoy, digamos, con esa idea, ¿viste? Ujú. Por eso mi idea es la segunda parte del año meterle como sea Más horas, y claro, sí, sí. sí, sí, o empezar a hincharte y preguntarte, no sé, pero Claro, tengo sí, que sí, lograrlo. sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, andiamo avanti, eh, que ¿Qué sería página? entonces nosotros quedamos terminamos la de La comida, de la unidad 5, claro, hablamos, unità la unità 5. 5, questa, parla come mangi, che era, Sí, eh, sí, lo que justo ahora, esto hubiese estado bueno que si podía estar Paula, porque nada, el tema es, no me pasé, pero bueno, ahora la vuelvo. 6, la Claro, 104. las 6 sí, es el tema del pasado próximo, que vamos a, bueno, básicamente
il passato próximo, como vemos acá, acá. Acá nos pone un ejemplo de una biografía. O sea, el pasado próximo se usa para biografías, ¿no? Para contar así el pasado. Por ejemplo, eh, dónde nacimos, ¿no? Dónde estudiamos, dónde fuimos a la escuela, dónde trabajamos y eso. Ujú. Como acá, esta es la biografía de Roberto Benigni. Y vemos, la primera cosa que notamos acá, Karina, es que este tiempo es compuesto. Sería Sí, como, claro, sería como ese el es lo pasado, único que yo me acuerdo claro, del curso anterior, que era como que se conformaba con el verbo el essere y con claro, con el habere, el avere, ¿no? Esos habere, dos. sí, sí. Y, y, bueno, el verbo se conjuga con el habere, es más fácil porque se parece más al español, ¿no? Tipo, ho mangiato, sería como he Sí, comido, ¿no? He comido, ho mangiato, sí, sí, sì, sì, ho parlato, ho visto, ¿no? Ho visto un amico, claro, sí, ahí no es tan difícil. El tema es con cuando usamos el essere, el essere. el essere, porque nosotros decimos he ido, pero en italiano suena raro, soy ido, sono Claro. andato. Sí. Bueno, está la regla esa, uno se tiene que acordar, ¿no? Ah, verbos de movimiento van con essere. Funciona esa regla. Los- Esa era la regla de la casita que decían. claro, hay una regla así, que la casita, que cuando, por ejemplo, cuando sale, ¿no? Cuando salís de la casita, uscire va con essere, cuando sube la escalera, subir es de movimiento, Ujú. salire va con essere. eh, bueno, ahora vamos a ver acá, acá al final del libro, no, al final de la unidad está siempre el cuadrito La de, gramática. sí, que te nos muestra más así en esquema, ¿no? Esquemático. Sí. Entonces, acá está. Cuando el verbo termina en are, como por ejemplo parlare, stare, preparare, el pasado, el participio se pone con el ato, o sea, parlare, parlato, stare, stato, preparare, preparato, ¿no? Entonces, Sí. bueno, esa es el primer trabajo, la primera cosa que tenemos que hacer, poner el verbo al pasado. Si termina en ere, va con uto, o sea, avere, Punto. avuto, cuando termina con ire, eh, por ejemplo, dormire, dormito, partire, partito, eh, credere, creduto, ¿no? Eso no es tan difícil. Por ejemplo, credere, ¿no? Creduto. Y bueno, ese verbo vos podés decir, ah, no es de movimiento, entonces lo va con avere, o creduto, o creduto che, por ejemplo, ricevere, ricevuto, ho ricevuto una chiamata, parlare, parlato, ho parlato, ho dormito, y lo que tiene es que el verbo es invariable. Cuando va con el auxiliar avere, es invariable. No, no cambia nunca. O sea, con todas las personas es siempre el mismo, parlato. ¿No? Abbiamo parlato, abbiamo, abbiamo ricevuto, ho dormito, lui ha dormito. Ujú. Sì. Ehm, claro,
Pero el tema, la cosa difícil es cuando uno tiene el verbo, o sea, tenés que usar el verbo, pero no sabes si el verbo este va con essere o avere. Claro, porque ponele acá, según este cuadro, eh, bueno, no, sería el O, el auxiliar, claro, no, el de arriba es con el avere Con el y el avere, otro es con eh, el essere. con el essere. Con el essere, Sí, claro. Entonces, con el essere, acá sí que vemos que, bueno, pone un verbo de movimiento, andare, andato. Entonces habíamos dicho que como es de movimiento, va con el verbo auxiliar essere. Pero acá, claro, no es tan simple porque cambia género y número. Porque yo digo sono andato, pero vos tenés que decir sono andata. Y el plural tenemos que cambiarle el número. siamo Eh, andati. Claro. siamo andati o siamo andate, ¿no? Si un grupo de chicas, no, siamo andate. Siamo andate Entonces, el movimiento era siempre el essere el essere. Sì. y el estático es el avere. Es el avere, que no cambia ni género ni número. Y en general hay una regla también para ver si el verbo eh, va con avere, porque a veces, no siempre, pero a veces lo sigue un complemento directo. Cuando al verbo, ¿no? Lo sigue un complemento directo, o sea, por ejemplo, eh, un complemento directo obligatorio, o sea, el complemento que, digamos, completa obligatoriamente al verbo, si no, no tendría significado. El verbo responde a la pregunta, ¿no? Ricevere, ¿qué cosa? Una lettera. Por ejemplo, pero parlare, sí, los verbos que tienen un complemento directo responden a la domanda chi o qué cosa. Eh, entonces, ricevere responde a la domanda che cosa. Ricevere, che cosa? Una chiamata. Parlare, ha parlato. Chi? Mario. Y bueno, estos dos verbos sí, tienen un complemento directo o un complemento objeto que los completa. Pero a veces no responden a esa pregunta. eh, por ejemplo, este puede ser, ha dormito chi Mario. Ha dormido. ¿Quién? Tiene un complemento que lo completa. Eh, si le haces esa pregunta al verbo y el complemento responde a la pregunta, ¿qué o qué cosa? Casi siempre va a ver. Por ejemplo, andare no responde a esa pregunta, eh, por eso tiene un complemento que no es directo, sino tiene un complemento otro tipo, responde sono andato y qué cosa no responde. Entonces el complemento de este verbo va a ser sono andato dove, un complemento de lugar, puede ser un complemento de otro tipo de complemento. Sí. Esta es una explicación más técnica. Y de hecho, acá vamos a ver cómo lo explica. ¿Cuándo usare essere o avere? Bueno, tutti i verbi transitivi, o sea, i transitivi son los verbos que tienen un complemento directo, que responden a la pregunta ¿y qué cosa? Prendono
la auxiliar avere. Por ejemplo, si tenemos chiudere, acá como ejemplo, ¿no? Chiudere, vos querés saber si chiudere va con avere o essere. Entonces, chiudere, ¿qué cosa? La porta. Imaginémonos que acá está es la porta. Es una frase que termina ahí, una frase simple. Entonces, chiudere la porta. Chiudere, ¿qué cosa? La porta. Ah, entonces la porta es complemento directo. Responde a la pregunta ¿qué cosa? Va con avere, o sea, es un verbo transitivo. O Mm, chiuso la porta, o chiuso la porta. Vedere responde a la pregunta chi. Vedere Mario. Entonces, vedere qué auxiliar usa, essere o avere, veamos. Veamos si es un verbo y transitivo. ese es estático para mí, sería Claro, quieto, claro. sería el haber. El avere, correcto, porque dice vedere chi Mario. Y acá tenemos, bueno, justo se pueden usar estas dos formas. Entonces, o visto o veduto Mario. Eh, pero ¿Por bueno, qué ¿no? se puede usar de las dos formas? O Porque visto. como acá perso, perduto, no, son poquísimos los verbos que tienen la forma regular y la forma irregular. Ah, bueno, como habíamos dicho acá, los verbos, cuando los pasamos al pasado, tienen esta terminación, Mm, areato, ereuto, ireito. Pero hay muchísimos que no siguen esta regla, porque si siguieran esta regla, acá sería prendere, prenduto, porque termina en ere. Pero no, no sigue esta regla, prendere, espresso, decidere, deciso, chiudere, chiuso. mm, Eh, sí, son irregulares. Alcuni passati irregolari. Y estos son regulares. Claro, encima a eso hay que sumarle esto, a este tiempo verbal, que tenemos que ver si va essere o avere, y si es irregular el verbo, acordárselo. No es. Bien, entonces, el estático, como vos decís, el verbo que no cambia, no es difícil, ¿no? no. Verificar si va con avere o con essere, ¿no? Pero los verbos que van con essere, ahí sí que no son haciendo la pregunta, ¿no? Per ver qué tipo de complemento tienen y ya sabemos si va con essere, ¿no? Hay los verbos que prendono l'auxiliare essere sono, hay un elenco. Los reflexivos, verbi riflessivi, verbi che esprimono un cambiamento, van con essere, por ejemplo, cambiare, ¿no? Ehm, o diventare. ¿Te acordás el verbo diventare? Eh, No. per- Diventar. diventare, che sería ehm, como volverse, ¿no? Volverse en el sentido de ¿Cómo se eh, escribe? diventare es este, diventare, ah, Ah, ahí lo tenés. Sí, 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 ahí lo vi, sí, lo vi. como transformarse o Diventar entonces es transformarse, cambiarse. cambiarse. Sí, por ejemplo, cuando parlo in pubblico divento nervoso. ¿Cómo lo traduciríamos ahí? Cuando parlo in pubblico divento nervoso. Eh, me vuelvo, ¿no? Me pongo, Sí, sí. sí, me pongo nervioso, Me sí. pongo nervioso. Bueno, em, entonces, Pero entonces, diventare.
sería, pero si termina en nare, debería ser con ato, Claro, perfecto, diventato, sí, sí. diventato. Entonces, no Entonces, como io la... o diventato. no, con essere, sono, Ah, sono. io sono diventato. Sì, per esempio, ieri, Pero cambiarse, ah, no, vos dirías, sono diventata nervosa. sono diventata. Claro, Sí. pero no me doy cuenta cómo, por qué es de movimiento este, Ah, no, porque este se es de cambiamiento, cambia, como, claro, que ¿eh? cambia, como que cambias de estado. De normal pasás a nerviosa. Bien, Por entonces por eso ejemplo, es que entraría dentro de los de movimientos, claro, claro, no porque se traslade. entran en el grupo porque van con ese. De hecho, vos si ves a una amiga que no ves de hace mucho, le podés decir, oh, ciao María, ma, tanto tempo, ma sei diventata più alta, sei diventata più magra, ¿no? O también puedes decir, sei cambiata, mamma, ciao Maria, ma quanto sei cambiata? Non diciamo quanto hai cambiato, porque esprime un cambiamento de estado, ¿no? De estado. Es confuso al principio, sí. Sí. Eh, eh, Porque, no, per esempio, il presente, eh, parlo in pubblico e divento nervoso, no? Parlo in pubblico e divento nervoso. Ma ieri ho parlato in pubblico e sono diventato nervoso. Sono, sono diventato nervoso. Eh, Y bueno, esos son los eso, de cambiamiento. claro. Después Y de, están sí, estos que indican, estos stato in luogo se refiere a permanencia. Los que indican una permanencia, stato in luogo se refiere a permanencia, sí, sí. En permanencia sería cuando yo te pregunto, ¿no? Karina, en el presente siempre lo hagamos y después lo pasamos al pasado. Por ejemplo, de eso, dove sei, Karina, ¿no? Dove sei? Tú, y vos me decís, sono a casa, sono a casa. son una casa. Ah, claro. El verbo ser como estar, ¿no? Ujú. Dove sei, Karina? Sono a casa o sono al lavoro, sono all'ospedale, sono, sono a casa di un'amica, ecco. Pero si te pregunto por ayer, ahí sí entra en juego essere al pasado. Y sería ieri sono stata a casa. Che hai fatto ieri sera? ¿No? Fare digamos, transitivo, o sea, fare che cosa ho fatto, va con avere, ¿no? Che hai fatto ieri sera? Ieri sera sono stata a casa, sono stata. Porque il passato di essere es stato, stato. Hay que acostumbrarse a esto. Dove sei andata ieri? Sono andata, no, sono stata in un ristorante. Como decir, estuve, Hmm. he estado, sería. He estado, eh, bene, de permanencia, ¿no? Rimanere también. Rimanere significa estar en un lugar. Por ejemplo, che fai stasera? Rimango a casa. Rimango a casa sí, significa literal, me quedo en casa. Rimango en casa.
Che fai stasera, Carina? Non esco, stasera non esco, rimango in casa. Riman- Rimango, sì, rimanere, rimango, es irregular. Permanecer entonces sería. Permanecer, claro. Pero si te lo digo al pasado, claro, vos decís, verbo de permanencia con essere. Es irregular, irregular, no es conuto, no es conuto, rimanuto, no, es rimasto. Entonces, che hai fatto ieri sera, Carina? Sono rimasta a casa. Sono rimasta a casa. Sono rimasta. Sì, Rimasta. sono rimasta. È come dire, è uguale a dire sono stata a casa. Sí. Sì, permanencia. Eh, Perfecto. Bueno. Y acá está el último grupo, y verbi di movimiento, que esto es más, como los conocemos más, como hemos trabajado más con estos verbos. Por ejemplo, Mm, dove vai? Vado a casa. Che fai oggi? Vieni a casa a prendere un caffè, eccetera. Ecco, al passato, ieri sono andato o sono andata, ieri è venuta un'amica. Che hai fatto ieri sera, Carina? Non ho fatto niente, sono rimasta a casa, è venuta un'amica a trovare. Mm. 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 Es eso. En principio. Y encima tenemos los verbos reflexivos también. Los verbos reflexivos, esos también van obligatoriamente con essere. Por ejemplo, eh, i verbi no, que nosotros los vimos con acciones cotidianas, con acciones cotidianas. Per esempio, io la mattina mi alzo presto, ¿no? Dopo mi lavo la faccia, ¿no? Preparo il caffè, mi vesto, ¿no? Esos son los verbos reflexivos, los que usan el pronombre. Mi vesto. Bueno, esos van con essere. Questa mattina mi sono alzata, mi sono lavata la faccia, ho preparato il caffè, sono partita o sono andata al lavoro. Mm, mm. Es como, este tiempo es como es mucha información en un tiempo, ¿no? En un tiempo verbal. Ujú. Sí, porque es como repasar todo lo que vimos hasta ahora y aplicarlo en un tiempo. Sí. Lo que yo te diría de hacer es ir a la página de acá atrás. Mira, hay una página, bueno, la del fondo del libro, que ahí empieza bien de cero los ejercicios. O sea, acá. Esto por fuera, Pero la acá. 2.10 la habíamos hecho. No, por eso, sí, no, no es la 210, es esta. Ah, Eh, eh, claro que no empieza tan de cero, pero es para ir reconociendo los verbos, ¿no? Acá, por lo que vimos nosotros, habíamos dicho, a los ver. reflexivos, sí, los reflexivos van con essere, movimiento con essere, Espera, eh, reflexivo, entonces, reflexivo con el movi- SR. sí, movimiento, eh, SR doble S.
doble Doble S, sí. S. ¿Cómo se Doppia dice S. la S? S, La S, 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 sí, S. era W, W. Doppia Ah, S, doppia S. sí, doppia Bien. S. Entonces, el Entonces, reflexivo con S, al igual que el, dijimos, el movimiento, movimiento. movimiento, permanencia Y y en la permanencia permanencia y cambiamiento, con S. y, y cambiarse, pero una persona como que cambia de estado era. Cambia de estado, ¿no? Se usa solo cuando Ahí decimos, uso el avere. cuando cambia de estado, por ejemplo, decimos que cambiaste, estás más flaca o estás más alegre, ¿no? Que cambió de estado, ahí va con, o estás nerviosa, ¿no? Ahí va con essere, per esempio. Em, Como y dijimos nosotros, ciao María, sei cambiata, Ujú. porque implica un cambiamento de estado, sei cambiata, o sei diventata più alta. Oh, ciao Maria, ma sei diventata più alta, più magra. O sei cambiata direttamente, sei cambiata moltissimo. Sí. Non possiamo dire hai cambiato moltissimo, no, no, sei cambiata moltissimo. Ujú. Y después lo de permanencia, ¿no? Permanencia con essere. Em, pero empecemos poco a poco, entonces. A ver Acá, si me sale. sí, Em, auxiliar de el avere, entonces dijimos que el avere era para el estático, el que está quieto. claro, el estático. Eh, O sea, que no hay, no, conocer si. pero acá acordémonos que cuando tiene la terminación con sí son reflexivos. Por ejemplo, Ah, cierto. Entonces no, alzarsi ahí va con el essere. con essere, bien. Entonces, Conoscersi con essere, conocer si en essere. en essere. Iniciare, ese es estático. Sì, muy bien, brava. Ho iniziato un corso di Ini- italiano. iniciato así. A ver si lo escribí bien. Sì, iniziare. Acá no te pide que lo pongas al pasado, solo que identifiques qué tipo de verbo es y con qué auxiliar iría. Ah, Inici- bueno. Sí, sí, Ah, entonces no, así tal cual como están copiados sería. sí. Pero bueno, igual hiciste